Bienvenidos y bienvenidas a la Unidad 4, Estrategias para reducir el impacto ambiental mediante la economía circular, del módulo 2 Economía circular y su impacto ambiental, del curso Economía circular. En este capítulo aprenderemos cómo pasar de conceptos a acciones concretas, identificando estrategias que permiten intervenir en la producción, consumo y manejo de residuos para reducir nuestro impacto ambiental. Recapitulación brevemente. Ya reconocimos en unidades anteriores cómo el modelo lineal genera presión sobre recursos, biodiversidad, calidad del aire, agua y suelos. Ejes principales del enfoque circular. Diseño para la circularidad. Productos concebidos pensando en su reutilización, reparabilidad, reciclaje y durabilidad. Ejemplo: un envase de vidrio retornable versus plástico de un solo uso, menos residuos y menos emisión de GI al evitar producción de nuevos envases. Ciclos de reutilización y reparación. Fomento de centros de reparación, bancos de elementos, economías colaborativas. Ejemplo: reparar antes que comprar, prolonga la vida útil, disminuye extracción de materias primas. Alargamiento de la vida útil. Reacondicionamiento, segunda vida, leasing o alquiler de productos. Ejemplo: electrodomésticos que funcionan como servicio, devuelves el artefacto cuando deja de servir, generas menos residuos. Gestión avanzada de residuos. Separación en origen, recolección eficiente, valorización orgánica e inorgánica, compostaje, reciclaje industrial especializado. Herramientas e instrumentos en Chile. Gestión avanzada de residuos. Ley REP, responsabilidad extendida del productor. ¿Qué es? Obliga a productores a gestionar el fin de vida de sus productos prioritarios, plásticos, pilas, aceites, envases. Impacto. Financiamiento de sistemas de recolección, puntos limpios, recicladores y recicladoras formalizados. Fondos y programas del Ministerio de Medio Ambiente. Fondo para el reciclaje, financiamiento de proyectos municipales y comunales para infraestructura y capacitación. Comunas circulares, concientización, compostaje, redes locales de valorización. Ejemplos y casos exitosos. Nos encontramos en el Parque Las Rosas, en nuestro primer pilotaje de reciclaje orgánico en la comuna. Las tres ferias, Los Quincheros, el Winganal y Lo Barnechea, han depositado en estos contenedores amarillos todos los residuos orgánicos este fin de semana. Y hoy día los estamos depositando en este contenedor, que al cabo de 2-3 meses se va a transformar en compost, que va a volver a la comuna en un 20% para nuestros jardines. Nosotros aquí en la comuna vamos a empezar a recuperar la mayor cantidad de residuos orgánicos de las ferias libres que se generan, ¿ya? La idea es que vamos a acumular los residuos en los contenedores especialmente dispuestos para depositar solo residuos orgánicos de fruta y verdura. Estos van a ser puestos en este sistema para poder hacer un precompostaje de los residuos orgánicos. De esa manera nosotros vamos a poder acumular residuos una mayor cantidad de tiempo sin generar mayores traslados, lo cual permite generar un ahorro de huella de carbono positiva. Y estos residuos van a ir a nuestra planta de compostaje en Harmony, donde nosotros los vamos a transformar en biofertilizantes de alta calidad que van a ser dispuestos para la comuna, para ya sea uso de parques, donaciones o lo que mejor se estime conveniente. Este es el material que se llama compost, que es lo que estamos produciendo con este reciclaje. Es material orgánico, muy bueno para los jardines, y esto es lo que vamos a producir con el reciclaje orgánico que estamos pilotando en la comuna a partir de hoy.
Bien, vamos a otra cosa. Ya entró en vigencia la nueva normativa de la ley de plásticos de un solo uso. Esta regulación impone la obligación a los comercios y los almacenes de barrio de vender bebidas en botellas retornables. Quienes transgredan esta disposición enfrentan multas de hasta 1 millón de pesos por cada día en el que persista este incumplimiento. Vamos a hablar de este tema. Estamos para esto con Marcelo Mena, ex ministro del Medio Ambiente, que me imagino, Marcelo, debe estar contento, conforme y muy de acuerdo con esta disposición, ¿o no? Con esta segunda etapa de esta ley que busca eliminar estos plásticos de un solo uso. Buenos días. Buenos días, sí, claramente feliz, pero también preguntarse por qué tuvo que ser obligatorio lo que antes era súper natural, ¿no es cierto? En los años 90, 80, cuando uno iba creciendo, la disponibilidad de envases retornables en cualquier tienda era lo más común y dejamos de hacerlo. El año 2017 me acuerdo justamente que una empresa del retail anunció que solamente iba a tener botellas desechables y en buena hora esta ley de plásticos de un solo uso ha revertido esta tendencia de botar todo y empezar a una economía más circular. Ya, ahora la disposición aquí afecta de la misma manera a los almacenes, por ejemplo, que a los supermercados, porque algunos han entrado a discutir dónde está comprando sobre todo la gente, y generalmente es en los supermercados. Hay almacenes de barrio, por cierto, pero frente a los supermercados es mucha menos la venta. Y algunos dicen, pucha, lo primero debería ser ponerle a los supermercados, a quienes tienen más espalda, estas exigencias, que también significa reconvertirse muchas veces en términos económicos, ¿no? Sí, efectivamente, los supermercados tienen una obligación con respecto a esto también, y eso también se enmarca en el contexto de la ley de reciclaje que está vigente el año 2016, que entra su vigencia en el corto plazo también. Entonces, en el fondo tenemos hoy día una serie de normativas que han ido prohibiendo cosas que son indeseables, como el caso de los plásticos de un solo uso, las bolsas plásticas, una ley de reciclaje que obliga a tener tasas de reciclaje y establece obligaciones para los productores de quien vende estos productos, como para poder establecer sistemas de reciclaje, y al mismo tiempo en este contexto obliga algo que es mucho más simple, que es tener una botella retornable, que es mucho más útil para lo que es la economía circular, en el sentido que no es necesario reciclar ese envase, sino que simplemente se lava y se reutiliza. ¿Cuál es el objetivo final? ¿No encontrar más botellas de plástico? El objetivo es que bajar la cantidad de plástico que hemos visto que en cierta forma está afectando al planeta entero. Hoy día nos encontramos con que la duración de este plástico causa que incluso gran parte de los consumos de plásticos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida estén presentes hoy día en distintos lugares. Hay una acumulación de plástico en los océanos que es muy importante, los niveles de exposición que hemos tenido nosotros a través de la degradación de estos microplásticos y la ingesta de ellos ha causado daño en salud. Entonces, hoy día esto se enmarca en un contexto de una ley, de un marco, un pacto global con respecto a los plásticos que también Chile apoya, que tiene por objeto gradualmente empezar a prohibir este tipo de disposición de plásticos de un solo uso, porque el problema es grave en Chile, pero también lo es en otros lugares del mundo. Ya, pero hasta llegar entonces a que solo haya botellas retornables, por ejemplo, y las reutilicemos y no haya botellas de plástico, en el fondo, ¿qué sentido tiene la botella de plástico hoy en día si queremos justamente impactar para bien al planeta, ayudar en algo? La ley de reciclaje establece que hay un porcentaje de reciclado que tiene que existir en las botellas de plástico. También tenemos botellas retornables que tienen que estar obligatoriamente. Uno podría decir que se deberían prohibir todas botellas que no fuera, ¿no es cierto?, reutilizable, pero estos son pasos graduales que se están dando. Esta es la primera ley, una de las primeras del mundo en establecerse a nivel nacional, al igual que la ley de bolsas plásticas, que fue también un ámbito en el cual Chile fue pionero. Los pasos son graduales. Alguna gente dirá, hay plástico en todos lados, los envases de las cosas que compro en los supermercados. Gradualmente, a través de esto, se están estableciendo mayores obligaciones. No se puede cambiar esta economía de desecho y lineal de la noche para la mañana, pero esto es un paso en la dirección correcta hacia ello, y va a significar entonces que la cantidad de plástico que termine en basurales va a reducirse y vamos a poder realmente tener una economía mucho más circular de la que tenemos hoy día. Ya, yo no tengo un catastro, pero me da la impresión de que esto igual ya se venía intentando en varios lugares, almacenes. Algunos decían que esto era una exigencia adicional que se le pone al almacenero, que siempre se complica en el fondo a las personas que tienen menos espalda, pero tengo la impresión de que ya hay hartos almacenes que están optando por la botella retornable hace un rato, y no sé qué tan difícil de implementar es, pensando también en que la fiscalización tendría que ser súper ardua para que esto se cumpla, si es que fuera por cumplir la ley, pero también puede haber una cosa media voluntaria, ¿no? De también tomar conciencia desde el negocio de aportar al medio ambiente, no hacer daño.
Sí, evidentemente acá yo creo que el gran cambio se da también en estaciones de servicio, que muchas veces habían adoptado simplemente 100% botellas desechables, hoy día tienen esta obligación de tener disponibilidad de retornables. Logísticamente no es difícil, se entregan las botellas llenas y se llevan las botellas vacías. Esos camiones que se van de vuelta pueden realmente contribuir a esta economía más circular. Esto significa también que las tasas de reciclaje que tienen las mismas empresas que tienen obligaciones van a aumentar, habiendo tenido una parte importante de sus productos en reciclado en la forma de retornable. Así que yo creo que uno se pregunta, que una persona quizás mayor, que por qué tenemos que hacer tanta funcia con algo que es de sentido común, que fue a lo largo de todas nuestras vidas. Bueno, eso fue lo que fue obligatorio en el sentido de que era tanto el desecho, esas decisiones comerciales de simplemente dejar de vender botellas retornables, que fue necesario tener una ley que obligara a la retornabilidad, que en el fondo volver al pasado va a significar cuidar ese futuro que queremos todos. Ahora, algunos lo que han dicho es que esto podría impactar en los costos. Yo, la verdad, no lo sé, Marcelo. Me imagino que algo estudiado debe estar respecto de si esto es más costoso para el almacén, más costoso para, no sé, el supermercado y más costoso para el usuario a la larga. O no, porque en el fondo si llegamos a una política de puras botellas retornables, vamos a estar reutilizando y por lo tanto los costos de la fabricación de botellas, por ejemplo, debería bajar. No sé cuál es el impacto económico que una medida como esta debería tener. Esto evidentemente es más barato retornar una botella que hacer una nueva que va a ser depositada y para poder reciclarla significa una gran cantidad de materiales, no solamente económicos, sino que ambientales, en donde el uso de energía es mucho más eficiente en el contexto de una botella retornable. Así que yo diría que el problema que se ha dado, es que efectivamente las tiendas son espacios inmobiliarios, son negocios inmobiliarios, y por tanto establecer un espacio dentro de estos limitados locales puede significar menos espacio para vender cosas, pero en la práctica eso nunca fue visto como un problema cuando esto era la norma, cuando uno dejaba anotado detrás de la boleta por el envase. La otra forma en la cual uno puede hacer esto, pero la decisión no fue en este caso la que se dio, es que cada envase tenga un depósito y reembolso, de manera que, como en Estados Unidos, cada envase por sí solo tenga un valor y quien lo traiga de vuelta para ser reciclado o retornado reciba ese valor. Y quien no recicle simplemente no recupera ese valor y quien recicla recupera el valor. Entonces, en este contexto se da una forma intermedia, en donde las personas que van a tener este envase retornable van a poder tener un menor costo en la forma en la cual compran, porque va a salir más barato esta botella retornable que la desechable. Claro, y hay un incentivo. Ahora, acá va a funcionar finalmente con la fiscalización, porque lo que se dice es que se exponen a fuertes multas a aquellos almacenes que no entreguen la botella retornable y vendan la desechable o no pongan esta alternativa. Me imagino que ahí también puede haber cierto como temor a que los costos suban en el sentido de ser sancionado, infraccionado por algo así, ¿no? Sí, estamos hablando en torno a 1,3 millones de pesos que podrían darse máximo para un almacén que no cumpla esta norma, fiscalizado por parte de los municipios, pero también recibiéndose denuncias por parte de la ciudadanía cuando esto se incumpla. Yo creo que en ese sentido va a ser bueno volver a ver esos envases retornables en lugares. En muchos barrios más populares esto es la norma y efectivamente la gente trae esos envases, pero hemos perdido esa tradición, especialmente con la irrupción de locales, ¿no es cierto?, asociados a las estaciones de servicio, donde este tipo de envase no está disponible. Marcelo, igual hay otras cosas en la lógica de la cadena como productiva que uno se pregunta por qué persisten, porque estas mismas botellas desechables muchas veces vienen enrolladas en unos plásticos y ahora me imagino que podría hacer lo mismo con las retornables. Entonces uno dice, ese plástico es necesario y hay muchas cosas que uno compra, sobre todo en los supermercados, que vienen plastificadas cuando son incluso cosas naturales. Fruta que vienen dentro de bolsas plásticas, verdura que vienen dentro de bolsas plásticas, que incluso fuera de Chile o personas que vienen a Chile les llama harto la atención. Yo no sé si eso está contemplado dentro de la ley, si se debería avanzar en una siguiente etapa hacia ese tipo de plástico que, al parecer, esos sí que son bien como inútiles, ¿o no? Sí, de todas maneras es importante empezar y esto abre una discusión. Una vez que tenemos las bolsas plásticas prohibidas, se abrió la discusión de por qué no empezar a prohibir los plásticos de un solo uso y así los tenedores o envases o bolsas en locales de restaurantes están prohibidos hoy día si es que no son compostables. Y eso ha dado cambios. En ese contexto también se puede empezar a discutir unas futuras leyes
con respecto a la temática de envases de verdura, entre otras cosas. Siempre hay una discusión con respecto a la seguridad o la inequidad del alimento en contexto de que se puede exponer a otro tipo de cosas, pero nadie te obliga. Uno, cuando va al supermercado, nadie te obliga a meter esto en una bolsa plástica. Uno perfectamente puede justamente comprar y pesar directamente lo que está comprando sin la bolsa plástica, o bien ir a locales donde esto no es la norma, como una feria donde uno perfectamente puede pesar las cosas, dejar una bolsa reutilizable. Pero yo creo pero lo que quiero comentar sí es que esto también fue importante en el sentido de que cuando nosotros promulgamos la ley de reciclaje hace 7 años, lo hicimos en un local de reciclaje en Chile que importaba botellas plásticas de otros países, porque la cantidad de botellas que era capaz de reciclar o llegar a ese local de reciclaje eran muy inferiores a lo que se requería. La economía circular sí existe, no es una farsa, y particularmente botellas plásticas. Lo que tengo vestido hoy día está hecho de botellas plásticas recicladas, así como distintas poleras de fútbol, distintas marcas deportivas tienen esto ya asimilado. Entonces yo quiero decir que esto va contribuyendo hacia economía circular y que realmente ocurre, y si es que no ocurre, para eso hay una superintendencia de medio ambiente que va a fiscalizar y sancionar a aquellas empresas que no cumplen las cuotas que establece el Ministerio de Medio Ambiente en torno a la ley de reciclaje. Claro, y pareciera ser que aquí son las leyes las que realmente generan el cambio o el hábito, porque si bien todo esto se podría hacer de manera voluntaria o con conciencia desde el negocio, desde el usuario, finalmente han sido las políticas como la ley REP y lo consiguiente, lo que vino después de eso, ¿no? El sacar los plásticos de un solo uso, el terminar con las bolsas, lo que ha hecho en definitiva que todos aportemos algo que hoy día es como obligatorio. Lo de la bolsa ya es un cambio cultural gigantesco que se quedó, digamos. De todas maneras, y en esa misma bolsa basura, más o menos 60% de lo que está ahí almacenado es residuo orgánico. Hemos visto hace poco un estudio que salió en Mercurio con respecto a cómo estos rellenos sanitarios estaban siendo grandes fuentes de metano que están acelerando el cambio climático. Sí. Y en ese contexto también el hecho de que el gobierno haya desarrollado una ley de residuos orgánicos para facilitar el compostaje y evitar que llegue el relleno sanitario, da cuenta que también hay una intención de hacerse cargo del otro 60% de esa bolsa de basura para así también contribuir a una economía circular en ese contexto. Ya, para finalizar, Marcelo, dentro de todas estas cosas que se han hecho y lo que se podría hacer, ¿qué es lo que más contribuye? ¿Qué es lo que falta también? Porque una cosa es lo que se vende, lo que compramos, otra cosa es lo que podemos reciclar. Entiendo que la política más como asertiva en esta materia o más idónea es que el desecho no se genere. O sea, el poder atacar al origen del desecho finalmente pareciera ser más efectivo que pensar que después se recupere el desecho y se recicle o se reutilice, ¿no? Y con mayor razón, tal cual tú describes, una botella retornable, la cantidad de materiales que se requiere, la cantidad de agua que se requiere va a ser muy inferior a haber extraído nuevamente petróleo para transformar eso en un químico que se transforma en una botella de plástico. Evidentemente la economía circular va mucho más cercano a la retornabilidad, a reutilizar, también reparar, y en ese contexto van quedando cosas nuevas por abordar. Ya hemos escuchado los temas de, por ejemplo, en el desierto de Chile, cómo están depositándose ropa usada de otros países, una operación que tiene que ver con justamente reutilizar, pero escondido en realmente una operación ilegal de disposición final de residuos, donde estamos importando basura de otros países. Claro. Y entonces nuevamente tenemos esto abordado, plásticos de un solo uso, bolsas plásticas, residuo orgánico, y ahora lo que viene van a ser los textiles, porque la cantidad de ropa que tenemos hoy día va muy por sobre lo que teníamos hace 2 décadas siquiera. Es cosa de mirar nuestros closets, y la cantidad de mala calidad que va causando que nosotros tengamos que disponer de estos materiales rápidamente va afectando al medio ambiente. Cada uno de estos materiales requiere agua, requiere espacio para cultivar, en el caso del algodón. Entonces lo que va quedando va a ser el trabajo para poder evitar que nuestro norte sea el basural de los otros países y que realmente impidamos esta actividad ilegal con urgencia. Ya, bueno, vamos a quedar ahí atentos a las próximas disposiciones que pueda haber, ojalá, en muchas que vayan orientadas a esto mismo, ¿no? A poder, ojalá, no generar los desechos, tener un modelo un poco más basado en la recirculación, en volver a utilizar y no generar ese desecho. Gracias, Marcelo Mena, ex ministro del Medio Ambiente, por estar con nosotros esta mañana. Que te vaya muy bien. Gracias. Nos vemos. Invitación a la acción. ¿Cuál de estas estrategias puedes implementar en tu entorno laboral o académico?
Reducir el impacto ambiental no es una utopía, sino una ruta con herramientas concretas a nuestra disposición.